Bienvenidos a esta su casa, Río de Dios. Salude a la persona que tiene a su lado si no lo ha saludado. Y quiero que le diga en esa noche, sigue caminando. Vamos, dígale a la persona que está a su lado, sigue caminando. Unas dos simples palabras, sigue caminando, ¿verdad? Tal vez puede ser una simple orden, sigue caminando. Y tal vez parece fácil seguir caminando. Tal vez parece sencillo eso, ¿verdad? Tal vez muchos llegaron esa noche a ese lugar, cogieron un bus, no sé, un busito, un diablo rojo, o incluso su carro, y lo dejó en el parqueadero, pero para poder subir hasta acá, ¿cómo lo hizo? Caminando, ¿cierto? Parece sencillo, caminar es sencillo, pero muchas veces cuando caminamos en este camino, ¿verdad? Se presentan obstáculos, se presentan pruebas, se presentan situaciones difíciles, se presentan adversidades y es ahí cuando tal vez caminar ya no es tan sencillo. Es ahí cuando tal vez caminar se vuelve difícil, cuando las cosas en casa no van bien o están mal, cuando la relación con tu esposo no está bien, cuando la relación con tus hijos no está bien, cuando tal vez la economía no está bien. Es difícil seguir caminando, pero yo quiero decirte algo en esta noche. Tienes que seguir caminando, porque en medio de que caminas, en medio de que das pasos, en medio de que avanzas, Jesús se va a manifestar. El Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Algo sobrenatural del cielo sucede para aquellos que siguen caminando, porque si dejas de caminar, ¿sabes qué va a pasar? Vas a hundirte. Vas a hundirte, vas a hundirte. Y es de lo que quiero hablar en esta noche. Sigue caminando. Y voy a hablar de una historia que yo sé que muchos conocen, muchos han escuchado. Yo la leía y mientras la leía, a mí me gusta mucho como que estoy leyendo y voy imaginándome acá haciéndome como la película, ¿verdad? De todo lo que va pasando. No sé cuántos hacen eso. ¿Cuántos han leído un libro y se van imaginando como que se transportan a la época? Así lo mismo pasa con la Biblia. Usted la lee y se transporta a esa época. Y yo me lo estaba leyendo y parece una historia de Netflix esto. En serio, usted lo lee y parece una historia de Netflix. Busque Mateo 14, 22 al 36. Mateo 14, 22 al 36. Si trajo su Biblia, si la puede encender. Si no, la van a estar colocando en las pantallas. Y dice así. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos, imagínense, ¿verdad? Caminando sobre el agua o caminando sobre el lago. Ahora quiero que se imagine a Jesús caminando sobre esa agua. Me va a ayudar a predicar en esta noche. Y dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Vio que parece como un guión de una película. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. ¿Le dijo qué? Soy yo. No tengan miedo. Entonces vienen ellos y dicen, Señor, Pedro, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y aquí dice, ven, dijo Jesús. ¿Cómo dijo? Ven, dijo Jesús. Quiero que esa palabra ven se la grabe aquí, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¿En dirección hacia quién? ¿Hacia quién? Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Jesús, que es amor, reprendió a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ven
Y ahora le dice, ¿qué? Hombre de poca fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que esta historia la han leído muchas veces o en Semana Santa, la han visto en las películas que dan por ahí de Semana Santa, pero de esta historia hay algo bien importante que quiero resaltar en esta noche, ¿verdad? Tal vez dentro de todas las cosas que hacemos diariamente, podemos ver cosas negativas. Usted tal vez enciende el televisor o mira la internet y las noticias tal vez pueden ser negativas. En este país tal vez hay noticias negativas, como que hace poquito, ¿verdad? Las protestas, las huelgas, cerraron las calles. ¿A cuánto les afectó eso? Que tenían que ir a la ciudad a trabajar, ¿verdad? El tranque era más pesado. O ahora el virus ese que el mono, que también ahora que quieren meterlo, ¿verdad? Y no sé, tal vez hayan malas noticias en tu trabajo, tal vez recibiste malas noticias, o en tu comunidad, o tal vez en tu casa hay malas noticias. ¿Y sabes qué pasa con esas malas noticias? Que se vuelven tan negativas y muchas de esas cosas existen para intentar apagar tu fe. Todas esas cosas negativas, todas esas cosas existen para intentar apagar nuestra fe. Pero hay una palabra. Yo le dije que se la aprendiera. ¿Cuál era? Bien, no están durmiendo hoy. Estamos activos. Pero hay una palabra. La palabra de Dios que te lleva a dar pasos de fe. Que te lleva a salir de la comodidad en donde estás y te lleva a dar pasos de fe. Cuando Pedro salió de esa barca a caminar sobre el agua, ¿qué estaba haciendo? Dando pasos de fe. Entonces la palabra de Dios nos lleva a dar pasos de fe. La palabra de Dios nos saca de la barca. Y esa misma palabra es la que nos va a sostener en medio de las tormentas. Es esa misma palabra. Es ese ven. Ven. Es una simple palabra. Pero ese ven es una palabra que ya Dios te dio. Y no te estoy diciendo que sea ven. Tal vez la recibiste a través de alguien. Tal vez te la dio un pastor. Tal vez te la dio un profeta. Tal vez te la dio ahí encerrado en tu cuarto, en tu habitación. Dios te habló, Jesús te habló y te dio una palabra. Y esa misma palabra es la que va a sostenerte en tu caminar. Esa misma palabra es la que te va a sostener, es la misma que te va a ayudar a dar pasos de fe. Esa misma palabra que recibiste algún día, que te dieron algún día, es la misma que va a sostenerte en medio de las tormentas. Ese ven. Yo no sé cuántos tienen un ven en su vida. ¿A cuántos Dios le dijo ven? Ven. Ese ven. ¿Cuántos Dios les habló? ¿Les ha dicho algo? El problema es sobre qué palabra estamos caminando hoy. ¿Sí? ¿Sobre qué palabra estás caminando hoy? ¿Sobre una palabra que ya Dios te dio? ¿O sobre cosas que escuchas, cosas que ves, cosas que suceden en tu entorno, cosas que te dicen a diario? ¿Sobre qué palabra estás caminando? Como hijos de Dios, como hijo o como hija de Dios, nosotros tenemos autoridad. Bravo, Mauricio, lo creíste. Voy a repetirlo. Como hijo y como hija de Dios, tú tienes autoridad. Ahora, tú decides a qué cosas darles permiso para que acaben tu fe. Tú decides a qué tormentas les das permiso para que destruyan tu fe, para que agoten tu fe, para que debiliten tu fe. No es culpa de nadie más, es culpa tuya y culpa mía. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros somos quienes le damos permiso a las tormentas de que influyan en nuestra fe, de que maten nuestra fe, de que maten nuestras convicciones. Somos nosotros. Ahora bien, ¿a qué cosas le estás dando permiso hoy para que apaguen tu fe? Tú no le puedes dar permiso a las tormentas para que te quiten tus convicciones, para que te quiten tu fe. No puedes. Hay una palabra
hay un ven que te va a sostener. Vas a escuchar esta palabra de mi boca hoy muchas veces. Ven. Hay un ven. Hay un ven en tu vida, hay un ven que te sostiene. Aun cuando la crisis llega a tu casa, te visita, te toca la puerta, hay un ven que te sostiene. Hay un ven que te ayuda a dar pasos de fe. Amén. Entonces, pero muchas veces venimos a la iglesia buscando una palabra fresca. ¿Cuántos vinieron hoy buscando una palabra fresca? ¿Cuántos vinieron hoy buscando una palabra nueva? Una palabra que los motive. Ay, pero si así se motivan. Una palabra que los motive. Una palabra que les ayude a seguir adelante. Eso está bien, eso no está mal. Muchas veces venimos a la iglesia esperando que el profeta hable. El profeta vino y habló y ya se fue. Muchas veces venimos a la iglesia esperando a que el pastor nos hable, nos dé una palabra. Y eso no está mal. Muchas veces venimos a la iglesia incluso buscando que alguien ore por nosotros. ¿Sí o no? Para que nos sane, no sé. ¿Cuántos tienen una enfermedad hoy? Pero, hay un pero. Pero nos olvidamos que ya Dios nos dio una palabra. Venimos a la iglesia buscando una palabra fresca, una palabra nueva, y eso no está mal, pero te estás olvidando que ya Dios te dio una palabra. Ya Dios te dio un ven. Y quieres buscar otro ven, y todavía no crees en el primer ven. Y muchas veces quieres buscar un segundo ven, un tercer ven, un cuarto ven, pero no has podido creer en el primer ven. Y si no has podido creer en el primer ven, ¿cómo crees que Dios te va a hablar y te va a dar el segundo ven? Necesitas creer en el primer ven. ¿Sí o no ven? Ven, dijo Jesús. Ese ven que nos sacó de la barca es el ven que nos va a sostener en medio de una crisis, en medio de una tormenta. Cuando el viento sopla fuerte, es el ven el que nos va a sostener. Viniste a este lugar hoy, pero tal vez hoy Dios no te habló, pero ya hay una palabra que Dios te dio. Ya hay una palabra sobre tu vida. Y ese ven es el que te va a sostener hoy, mañana, la otra semana, el otro mes, el año que viene, todo el tiempo. Ese ven, esa sola palabra puede provocar cosas sobrenaturales. Ese ven hizo que Pedro saliera de la barca. ¿Y qué pasó? ¿Caminó sobre qué? Ayúdeme, ¿sobre qué? Sobre el agua. Entonces esa palabra ven ocasionó algo sobrenatural en su vida, activó algo sobrenatural en su vida. Si ya recibiste una palabra, simplemente ahora ¿qué tienes que hacer? Caminar. Y en medio de que sigues caminando, algo sobrenatural va a suceder en tu vida. Algo sobrenatural te va a visitar. Algo sobrenatural tiene que suceder, porque hay un ven que nos sostiene. Hay un ven que nos sostiene. Y si algo he aprendido en mi corta edad, ¿verdad? Cortica. Es que la palabra de Dios nunca falla. Nunca falla. Eso es seguro, hermano. Eso es seguro, mi amigo, mi amiga. La palabra de Dios nunca falla. El esposo te puede fallar. La esposa te puede fallar. El hijo te puede fallar, el jefe te puede fallar, un familiar te puede fallar, tu amigo te puede fallar, pero hay una palabra de Dios que nunca falla, nunca falla. Pero en nuestro camino esa palabra será cuestionada. Cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, ¿qué pasa? No lo cuestionan, ¿sí o no? Tal vez te dieron una palabra, tal vez te dieron un ven, recibiste un ven y personas a tu alrededor te están cuestionando. Yo no creo que eso suceda. Incluso tu esposo incrédulo, si está por ahí, codéalo o codea al que está a tu lado, no sé. Pero a veces esa palabra es cuestionada por gente alrededor. Es cuestionada. Pero si hay algo que tienes que tener claro es que esa palabra se va a cumplir.
esa palabra se va a cumplir. Porque es que no lo dijo la persona que te está cuestionando, no lo dijo la persona que está dudando. Esa palabra fue dicha por Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces es nuestra responsabilidad pelear contra la duda. Llégate, Miguel, ven acá. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Tú puedes estar hoy aquí en esta posición, ¿sí o no? Y tienes una palabra, tienes eso. Tienes un ven. Supongamos que detrás de Miguel allá está Jesús. Imagínenselo, ¿verdad? Y Jesús te habló, tal vez en los 21 días sobrenaturales, o en la semana que vino el profeta, o en estos días, o en tu cuarto, o no sé, Dios en el búho, Él te habló, algo te dijo Dios. La mejor palabra tal vez no es la que te da un profeta, sino la que el mismo Dios te habla y te da. Y Jesús te llama y te dice, ven. Y tú vas a caminar. Porque cuando Jesús llama a Pedro, Pedro sale o no sale de la barca, emocionado, tal vez con temor, ¿verdad? Pero con fe. Y para salir de esa barca se necesitaba una fe enorme, ¿sí o no? Porque es mentira que usted se va a tirar a la piscina y que esperando que... Para hacer eso se necesita una fe grande, una fe enorme, ¿sí o no? Ok, tal vez recibiste una palabra y tú sales emocionado, caminando por esa palabra, por ese ven, ¿sí o no? Y vas alegre y vas contento y crees que te vas a ganar el mundo porque tienes un ven. Y eso está bien, pero en medio de que caminas te vas a encontrar con la duda. La duda o el dudo. El Señor duda, pues ya. Te vas a encontrar con Él. Y tú vas a querer seguir caminando. No me dejes caminar, tírame para allá, eso. Y tú empezaste a caminar en fe. Y empezaste a dar pasos de fe en una palabra que Dios te dijo. Tal vez Dios te dijo, emprende algo, haz algo, abre este grupo, inicia algo, haz algo. Dios te dio una palabra y tú sales a caminar por ella, pero te encuentras con la duda. Usted se ríe, pero literal eso pasa en nuestras vidas. Y es tu responsabilidad pelear contra la duda. Y si tú no tienes la suficiente fe para pelear contra la duda te va a vencer. Pero tiene fuerza, ¿vale? Y llégate, Roberto, ven. Ven, corre. No, quédate ahí, póngaselo todo ahí. Bien. Y tú sales a caminar con tú, ven. Porque Dios te habló. Y tú sales creyendo, ¿sí o no? Porque tienes un ven. Y Pedro salió contento. Y ya se enfrentó varias veces con la duda, ¿verdad? Y la duda lo golpeaba. Y no podía seguir caminando. Y muchas veces nos enfrentamos a la duda y dejamos que la duda nos venza. Que la duda mate nuestra convicción. Que la duda mate nuestro ven. Y cuando dejamos que la duda mate esa palabra, mate ese ven, ¿sabe qué va a pasar? Va a aparecer más duda. Empújame también. Eso es lo que va a pasar. Y ahora, Pastor Ricardo, póngase ahí yo también. Esas dudas están bien grandes, ¿eh? Y tú vas caminando con fe y vienes a la iglesia y vienes los sábados al ayuno si es que vienes, o te conectas en las oraciones en la mañana si es que te conectas y estás ahí y estás creyendo, ¿verdad? Y estás ahí caminando en fe, no importa, ya fuiste y la duda como que no te dejó avanzar y seguiste caminando porque tienes una palabra, tienes un ven, y ese ven vale, ese ven te motiva a seguir caminando, a seguir adelante, y entonces nada, tú vas, pero otra vez nada, y la duda, ya son dos, ya es mayor la duda, y tú sigues caminando, y hoy ya viene la tercera, vamos pastor, con fuerza, eso. Porque se ríe, pastora.
Ok. Y a medida que lo intenta y dejas que la duda mate tu ven, la duda va a ser mayor a tu ven. Y ¿sabes qué va a terminar pasando? Estamos conectados, nadie. Vente. Te vas a hundir. Tu palabra se va a hundir. Tu promesa se va a hundir. Tu llamado se va a hundir. Y no fue culpa del líder. Y no fue culpa del pastor. Y no fue culpa del profeta. Fue tu culpa. Porque es tu responsabilidad luchar contra la duda y vencerla. Aunque no digan amén. Quédense ahí. Dudos. Ahora tú me dirás, Luis Miguel, pero ¿qué tengo que hacer? Porque yo quiero vencer la duda. Yo quiero vencer la incredulidad. Yo quiero que esa palabra se cumpla. ¿Sí o no? Eso. Marcos 9, 20 al 24. Marcos 9, 20 al 24. Dice, así que lo llevaron. Dice, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y pregunta, Jesús, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. ¿Vio que es un diálogo de una serie? ¿Sí o no? A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Dice el papá. Viene Jesús acá. ¿Cómo que si puedo? Imagínese a Jesús. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús, ¿verdad? Todo es posible si uno. Todo es posible si uno. Está bien. Eso se parece a lo cuando Jesús le dice a Pedro, ven, ¿sí o no? Jesús le está diciendo ahora al papá de este muchacho, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi. ¿El papá creía o no creía? ¿Creía o no creía? Creía, ¿verdad? Sí, creo. Pero él le dice, ayúdame a superar la duda. Lo que tienes que hacer en esta noche, si la duda está matando tu ven, tu palabra, tu llamado, tu propósito, es clamar a Dios hoy y decirle, Señor Jesús, yo sé que tú me diste una palabra, yo sé que las circunstancias están difíciles y eso ha traído dudas, Señor, sobre lo que tú has dicho, eso ha traído incredulidad sobre lo que tú has dicho, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Eso es lo que tienes que hacer hoy. Cuando haces esa exclamación, cuando hoy puedes clamar y puedes pedirle eso a Dios, tú sabes qué va a pasar. Al que cree, todo le es posible. Ahora sí déjenme pasar. Tú sales a caminar, pero ya oraste, ¿sí o no? Pero yo los voy a golpear ahora porque ustedes me golpearon. Ya oraste, ya clamaste. Ya te arrodillaste, no sé, ahí en tu cuarto o no sé qué lugar buscaste, ¿verdad? Y ya tú clamaste, Señor, me diste una palabra, me diste una promesa. ¿A cuántos Dios le dio palabra? ¿A cuántos Dios le dio promesa? ¿A cuántos Jesús le ha hablado? ¿A cuántos Dios le ha hablado? Ok, ¿y cuántos reconocen hoy? Porque el papá lo reconoció. Yo creo, Señor, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces ya tú oraste, tú clamaste y tú le dices hoy, Señor, yo quiero que esa palabra se cumpla en mi vida. Yo quiero que tú hagas algo extraordinario en mi vida. Yo quiero que algo sobrenatural suceda en mi vida. Yo quiero que el propósito, el llamado, Señor, lo que tú me dijiste que ibas a hacer conmigo, el negocio, la empresa, el carro, lo que sea, se cumpla en mi vida. Cuando tú lo reconoces y quieres que Dios lo haga, pero tú dices, Señor, ayúdame porque a veces dudo, porque la economía no está muy bien, la gasolina subió, la crisis está ahogándome. Cuando lo reconoces, Dios te da fuerza y si tú lo crees, no hay duda. Excelente, actores. Contratados. No hay duda que pueda con eso. No hay duda que pueda con una oración.
que sale de tu corazón, reconociendo que estás dudando, que hay incredulidad. Este hombre reconoció que había una duda, ¿sí o no? Que había una mezcla de fe y de duda en él. Entonces, en medio de la duda, es importante fortalecer tu fe. ¿Cómo la fortaleces? A través de su palabra. A través de su palabra. La duda no se fortalece. Escucha bien esto. No se fortalece. Límpiate el oído así. Vamos, para que lo escuches bien. Hagan el ejercicio eso. Ok. La duda no se fortalece porque tú veas que Dios hizo un milagro en otra persona. Eso no fortalece la duda. O la fe, perdón. Eso no fortalece la fe. Porque Dios puede hacer un milagro, Edgar. Y lo hizo. Lo hizo, no sé. Lo hizo con nadie. Tú estabas ahí y lo viste. Pero eso no fortalece tu fe. Lo que fortalece tu fe es una palabra de Dios. Tuya. Que Dios te da a ti. A ti. Que Dios te dio a ti. Es un ven. Es un ven que fortalece tu duda. Es un ven que hizo que Pedro saliera de esa barca donde estaban los demás. Es un ven que lo ayudó a caminar sobre el agua. Gracias. Ahora bien, escuche bien esto. Dice el versículo 31, si lo pones ahí en la pantalla, dice. Voy a tomar agua mientras tanto. Dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hombre de qué? ¿En serio? Hombre de poca fe. ¿Tú no crees que Pedro necesitó una fe grande para salir de esa barca a caminar sobre el agua? ¿Sí o no? Grande. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Y tú lees eso y tú te quedas como que, ¿en serio? Jesús, ¿en serio? Yo si fuera Pedro, yo, ¿en serio? Ok, escucha. Pero no se trataba del tamaño de la fe que Pedro tenía, sino de cuánto duró su fe. La fe fue grande, ¿sí o no? Lo ayudó a salir de esa barca. Tal vez tu fe fue grande, te ayudó a salir de una condición en la que te encontrabas. Tu fe era grande, pero esa fe a Pedro no le duró mucho. Lo que pasa es que muchas veces empezamos algo con una fe grande, pero en el camino esa fe se va debilitando. Esa fe se va agotando. Esa fe va menguando, se va acabando. Esa fe se va acabando. No dura mucho. Si la misma fe con la que empezaste permaneciera contigo durante el camino, Dios estaría haciendo grandes cosas en tu vida. Lo que le pasó a Pedro fue que su fe no duró. Por eso Jesús le dice hombre de poca fe. Y no se refería a si la fe era grande o pequeña. Se refería a que la fe no le duró nada. Tal vez unos 10 pasitos, unos 6 pasitos. No le duró mucho. Para salir de la barca se requiere fe enorme. Pero, para permanecer caminando sobre el agua se requiere una fe que dure. Escúchelo bien. Se requiere una fe que dure. Pedro empezó con una fe enorme, pero su mirada se empezó a enfocar ¿en qué? ¿En qué? En el viento. El viento, la tormenta. Y Pedro, yo les aseguro que Pedro empezó con una fe grande y empezó a salir y caminó. Y el Pedro, estoy caminando sobre el agua. Y está caminando.
Pero su mirada se desenfocó de Jesús, de aquel que lo llamó ven. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Y empezó a ver lo que, escúchenme, Pedro estaba viviendo algo sobrenatural. Estaba caminando sobre el agua gracias a una palabra que lo sacó de la barca. ¿Me siguen? Pero en medio de que empieza a caminar, el viento empieza a soplar. El agua lo empieza a salpicar. Y su fe empezó a debilitarse. Y tú sabes, sopló el viento y Pedro dice, miércoles, ¿qué hice? ¿Para qué me salí de esa barca? Y como la tormenta era fuerte, ¿verdad? Entonces las olas empezaron tal vez a salpicarlo. Y entonces empezó a entrar duda en él. Y miércoles, ¿yo para qué salí de esa barca? Y tal vez tú empezaste algo en fe. Y medio el viento sopló. Y ay, ¿yo para qué hice esto? Ay, ¿yo para qué empecé ese negocio? Ay, ¿yo para qué empecé ese grupo? Ay, ¿yo para qué me vine para Panamá? Ay, ¿yo para qué hice esto? Yo sí estoy loco. O yo sí estoy loca. Tu mirada se desenfocó de Jesús. Tu mirada se desenfocó del que te dijo, ven. Muchos empezamos con fe, pero dejamos que la duda nos la robe. La fe que te hizo empezar ese negocio fue enorme. La fe que te hizo casarte fue enorme. La fe que te hizo empezar ese grupo de conexión fue enorme. La fe que te mantuvo, que te mantiene en este país, tal vez fue enorme. La fe que te dio esa palabra, ven, tal vez fue enorme. Pero dejaste que los elementos naturales que estaban alrededor te fueran, quitando la mirada de Jesús. Y en medio de las cosas que se levantan en contra de tu fe, no permaneces. Lo que se necesita en esta vida es una fe que permanece. Lo voy a repetir. Lo que se necesita en esta vida es una fe que permanece. Edgar, lo que se necesita en esta vida es una fe que permanece. Esa palabra que te hizo salir de la barca es la que te va a sostener. Va a sostener tu llamado. Va a sostener tu propósito. Esa misma palabra que te dijo ven. Porque no es casualidad que estás en Panamá. Hay un ven. Hay un propósito. Hay un llamado. Hay una palabra. Y esa misma es la que te sostiene. La que te va a sostener. Y tal vez ahorita parezca que no. La cosa está fea. La cosa está difícil. Pero hay una palabra. Y si tienes un ven, ese ven te va a sostener. Hoy, mañana y siempre. Vamos, alégrese. Alégrese. Lo que hizo que la fe de Pedro, no durara mucho fue que perdió el enfoque. Quitó la mirada de aquel que lo llamó. Y para muchos de nosotros hoy, tal vez nuestro mayor testimonio en esta noche es que sigues aquí. ¿Tú sabes cuántas personas se llevó el coronavirus? ¿Tú sabes cuántas personas hoy tal vez están en una peor condición en la que tú estás? Pero hoy estás aquí. Estás de pie. Tienes vida. Ese es tu mayor testimonio. El mayor testimonio de esta casa, pastora, es que sigue de pie. Aún en línea, ¿verdad? Seguimos de pie. En Zoom, haciendo locuras por YouTube. Pero seguimos de pie. Porque hay una palabra, hay un ven. Sobre esta casa hay un ven. Sobre los hijos de esta casa hay un ven. Sobre las hijas de esta casa hay un ven. Y por eso es que hoy podemos seguir de pie. Por eso es que hoy estás aquí. Porque hay una palabra, hay un ven que se dio para esta casa, que se dio para los pastores de esta casa. El mismo ven que te sostuvo en Colombia, pastora, es el mismo ven que te sostuvo en Estados Unidos, ¿verdad?
y Dios hacía cosas sobrenaturales. Y el mismo Ben que te sostuvo en Estados Unidos es el mismo Ben que te está sosteniendo ahora, ¿verdad? Y es el mismo Ben que nos va a seguir sosteniendo. Y tiene que sostenerlo, porque hay una palabra sobre esta casa. Y ese mismo Ben sostendrá su economía, sostendrá su casa, sostendrá sus hijos, su ministerio, y va a sostener esta casa. Así que no se preocupe, pastor. Si algo nos enseña el pastor de esta casa es fe. Yo creo que él camina bajo un Ben. Hoy tienes vida, ¿verdad? Estás acá, estás de pie. El agua intentó ahogarte, pero no pudo. La crisis intentó destruirte, pero no pudo. El diablo intentó destruirte, pero no pudo. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Cuántos están pasando dificultad? Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Intentaron hundirte, pero no pudieron. Intentaron ahogarte y no pudieron. Intentaron callarte y no pudieron. Intentaron limitarte y no pudieron. Y no porque eres alguien especial, sino porque caminas bajo un Ben. Yo creo que esa palabra Ben no se les va a salir en esta noche, porque yo sé que muchos tienen un Ben en su vida. Muchos tienen un Ben en su vida. Y si no lo tienen, hoy Dios está hablando. Hoy vas a salir de este lugar con un Ben. Con un Ben. Hoy vas a salir de este lugar creyendo de que hay una palabra que te va a sostener, que va a provocar que señales sucedan, que prodigios sucedan, que cosas sobrenaturales sucedan. Es esa palabra la que va a hacer que eso suceda. Pase lo que pase, Jesús siempre estará contigo. Él no te abandona, Él no te va a abandonar. Él es fiel, Él es fiel. ¿Puede colocarse en pie esta noche?